Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, secretaria, por la oportunidad que nos dan de presentar el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, que como ya se ha señalado es un esfuerzo binacional entre México y Canadá. Subrayar, y lo señalaba el subsecretario, que estos 6.3 millones de atenciones es la atención que tenemos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se dice fácil, pero hablamos de más de 6 millones de atenciones. La esencia del Servicio Nacional de Empleo pasa por atender a quienes buscan trabajo y vincularlos con las empresas que están buscando el talento para cubrir sus puestos de trabajo vacantes. Una tarea fundamental del Servicio Nacional de Empleo es posibilitar que los trabajadores tengan información oportuna y eficiente sobre opciones de trabajo tanto en México como en otros países. Y una tarea prioritaria en la Secretaría del Trabajo que se impulsa fuertemente ahora a partir de la secretaria, estamos hablando de promover la inclusión laboral de personas vulnerables y sobre todo impulsar la responsabilidad social de las empresas que realizan la contratación de trabajadores, ¿no? El programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá opera en nuestro país desde 1974 al amparo de un memorándum de entendimiento que firma México con Canadá y tiene las siguientes características. Una, el Servicio Nacional de Empleo es responsable de reclutar, entrevistar y seleccionar a trabajadoras y trabajadores con base en perfiles laborales que requieren los empleadores. Segunda, posibilita la movilidad laboral legal, ordenada y segura, que esta es la característica principal de este programa tan emblemático en nuestro país y que garantiza el respeto de los derechos humanos y laborales de quienes buscan trabajo y logran colocarse en Canadá. En ese sentido, las y los trabajadores pueden moverse informados, sabiendo las condiciones laborales, los salarios y formas de pago, la temporalidad de su contrato, que es hasta por 8 meses, y las condiciones de alojamiento que tendrán cuando ellos arriban a Canadá. Los empleadores, al ser quienes contratan a los trabajadores, eligen el perfil y a través del Servicio Nacional de Empleo acceden a los perfiles más idóneos para cubrir sus necesidades. Si fuera necesario, los empleadores pueden acudir a nuestro país y realizar entrevistas de manera directa para asegurarse de que el perfil que está reclutando el Servicio Nacional de Empleo es el perfil que están buscando para cubrir sus vacantes, ¿no? ¿Qué sucede con los trabajadores al ir a Canadá? Que contribuyen de manera directa en el sector primario y que en esta pandemia, y subrayamos en esta pandemia, han sido identificados como trabajadores esenciales al contribuir en el sector primario y ser garantes de la seguridad alimentaria en nuestro socio y aliado que es Canadá. El programa también permite la formación de capital humano en Canadá y la transferencia de conocimientos al retornar a sus lugares de origen. Hay cientos de trabajadores que al retornar a México pueden implementar proyectos productivos donde aplican los conocimientos adquiridos en los procesos productivos en Canadá. Genera derramas económicas en los lugares de origen, en sus localidades, se incentiva el consumo interno y en Canadá definitivamente se contribuye al desarrollo económico de este país. La que sigue, por favor. Son 4 actores fundamentales para que el programa pueda funcionar. Es el gobierno mexicano, el gobierno canadiense, los trabajadores y los empleadores. La articulación de estos actores es determinante para que en el tiempo el programa se haya consolidado como un modelo a seguir en América Latina para cualquier proyecto de movilidad laboral. Las acciones que realiza cada uno de estos actores, en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, es la recepción y promoción de las vacantes de los empleadores, el proceso de reclutamiento y selección en cada una de las entidades federativas según el perfil requerido, la gestión de permisos de trabajo ante la embajada, que esto es un tema muy importante, porque somos la única dependencia que contribuye de manera directa y personal con el trabajador para asesorarlo, para apoyarlo a requistar los formatos, y esto aprovechamos para hacer un llamado a los trabajadores que no se dejen engañar por empresas o personas sin escrúpulos que, aprovechando la tramitología que existe para obtención de un permiso de trabajo, les venden los servicios cuando todo esto en la Secretaría del Trabajo es total
totalmente gratuito. Brindamos también el apoyo para documentar a cada uno de los trabajadores que salen a Canadá. Les entregamos en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, el Moreno 804, en este periodo de pandemia en el aeropuerto, su contrato de trabajo, los boletos aéreos, las formas de seguridad social y la información suficiente para desempeñarse al llegar a Canadá. Hacemos un acompañamiento personalizado en el aeropuerto, esto es para que llenen todos los documentos que tienen que requisitar a la hora de hacer un viaje, que pareciera fácil, pero para un trabajador agrícola no es tan fácil hacer los trámites en el aeropuerto. Ahí tenemos destacamentado personal de la Secretaría del Trabajo para asesorarlos y acompañarlos. Y finalmente también somos responsables y representantes de los trabajadores de la gestión del programa ante las autoridades canadienses. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos apoya primeramente en el proceso de emisión del pasaporte. Aquí hay una exención del 50% de los costos para los trabajadores. Se hace cargo del seguimiento a la recepción de trabajadores que realizan los empleadores en Canadá, brinda acciones de protección consular, asesoría y orientación en todo momento para cualquier eventualidad o problemas de salud o cualquier tema que se le pudiera presentar a un trabajador en Canadá, ¿no? Los acompaña en todo el proceso de contratación. Cualquier elemento que pueda alertar sobre una posible violación al contrato y a sus condiciones laborales es el área de protección consular, nuestros consulados, quienes alertan a las autoridades provinciales o federales para que tomen cartas en el asunto. Y finalmente son nuestro hermano para hacer la gestión del programa ante estas autoridades. La Secretaría de Salud, que nos apoya en la emisión de exámenes médicos para los trabajadores y que en esta temporada de pandemia ha sido fundamental en el proceso de información y orientación para la aplicación de las medidas sanitarias necesarias para que se dé seguro el traslado de los trabajadores. Y tenemos finalmente la Secretaría de Gobernación, que nos apoya en todo el proceso de documentación migratoria. ¿Me da la que sigue, por favor? ¿No? Por otro lado, tenemos el gobierno canadiense. Están en pantalla las autoridades responsables de gestionar todo el proceso migratorio de los trabajadores para que puedan salir y arribar a Canadá y desempeñar un contrato de trabajo. ¿Me da la que sigue? ¿Quiénes son los trabajadores que están participando en Canadá? Primero, deben ser trabajadores agrícolas, contar con experiencia en el proceso de cultivo, en el proceso de siembra, de cosecha, de labranza de la tierra, ¿no? En fin, asegurar que son trabajadores agrícolas y por ello consideramos que un componente es que sean trabajadores de zonas rurales. No significa que alguien de la ciudad no sea un trabajador agrícola, pero el perfil primario es el que hemos señalado. ¿Qué hace un trabajador para participar en el programa? Primero, realiza una solicitud de ingreso en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en los tiempos de convocatoria. Cada año hay un periodo en el que el Servicio Nacional de Empleo, cuando conocemos los pedidos de los empleadores que tendremos, promovemos estas convocatorias. Segunda, presentar una entrevista y evaluación de conocimientos técnicos que le permiten su ingreso a un listado de trabajadores que están a la espera de contar con un patrón a quien le interese este perfil laboral. Una vez que hay un contrato y hay un patrón asociado a un trabajador, les pedimos que se realicen un examen médico, que puedan tramitar su pasaporte y que puedan hacer la gestión del permiso de trabajo. Si se fijan, es hasta este momento en que pedimos que hagan un trámite y es donde el trabajador termina invirtiendo $155 canadienses para pagar el costo de un permiso de trabajo. Ese es el único costo que tiene para el trabajador. Nuevamente, esto es el trabajo que hace la Secretaría para asesorar y orientar a los trabajadores y puedan tener el permiso de trabajo. Por otro lado, los empleadores en Canadá, decirles que estamos trabajando con las principales asociaciones de empleadores que aglutinan el mayor número de granjas en Canadá, algunos empleadores independientes que poco a poco se van sumando y que ellos lo que hacen es, primero, gestionar la evaluación de impacto de mercado laboral en Canadá. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Canadá tiene que dictaminar
que no hay suficiencia de personal y que hay autorización para llevar un trabajador extranjero, en este caso, un trabajador mexicano. Una vez que tienen esta autorización, registran sus vacantes ante el Servicio Nacional de Empleo y los perfiles que se requieren para poder cubrir los puestos de trabajo vacantes. El Servicio Nacional de Empleo realiza la selección de trabajadores y son los empleadores quienes determinan si el perfil es idóneo y en ese momento aceptan que serán contratados e inician el proceso de gestión para el traslado de los trabajadores. Es decir, se hacen cargo de la tramitación de boletos aéreos, fijan fecha y la Secretaría se asegura que en todo momento los trabajadores salgan, ¿no? Posteriormente, ya en Canadá, los empleadores asumen el compromiso de en aeropuerto recibir a cada trabajador para llevarlo a la granja, brindarles el alojamiento y brindarles el apoyo necesario para que desempeñen sus tareas en el trabajo. La siguiente, por favor. A nivel de números, ¿no? El programa, los decíamos, arranca en 1974 con el envío de 203 trabajadores. Vemos una línea ascendente totalmente, sin embargo, tenemos en 2020 de manera muy explícita el fenómeno de la pandemia que impacta de manera puntual el envío de trabajadores en casi 4,000, ¿no? Quiero subrayar acá que la instrucción del presidente en el mes de marzo, cuando por ahí del 18 nos cierran las fronteras en Canadá y se abren hasta el 9 de abril, hay una instrucción puntual de no suspender la operación del programa, promover e impulsar la atención de trabajadores partiendo del perfil que ya señalamos antes. Son trabajadores de los más necesitados en el país que deberían salir en busca de una oportunidad laboral. En ese sentido, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo no dejan de operar, reestructuran todos sus procesos, aquellos procesos que eran presenciales, para poder recibir a los trabajadores ahora en el aeropuerto. Un proceso que hacíamos antes en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, que ahora los espacios no nos permitían tener ningún tipo de aglomeración por el tema de la sana distancia, lo trasladamos al aeropuerto donde tenemos todas las facilidades para poder atender a los trabajadores y continuamos con la operación. Hay definitivamente una caída en la operación del programa, pero hay una meta totalmente superada en las expectativas que tenía la Secretaría del Trabajo sobre el volumen de trabajadores que íbamos a enviar. Cabe señalar que los trabajadores estaban listos para salir. Son los empleadores quienes, al ver impactados sus procesos productivos también en la comercialización de productos, terminan suspendiendo el pedido de algunos trabajadores, ¿no? ¿Me da la que sigue, por favor? A nivel de provincias, ¿no? Estamos trabajando fundamentalmente en Ontario, Columbia Británica y Quebec, ¿no? Acá destaca, ya lo señalaba, la operación continua que tuvo la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo, pero no fue menor el trabajo que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores en Canadá, donde las áreas de protección consular, los consulados, nuestra Embajada de México en Canadá y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior estuvieron pendientes acompañando en todo momento a los trabajadores durante el proceso de inicio de labores, que cabe señalar, se instrumenta un periodo de cuarentena en Canadá de 14 días, donde los trabajadores reciben un pago semanal por el equivalente a 30 horas de trabajo, hasta en tanto se reincorporan en el proceso. La que sigue, por favor. A nivel de rangos de edad, destaca que más del 50% de los trabajadores son mayores de 40 años. Esto habla del posicionamiento que tiene el programa a lo largo del tiempo y que las personas van haciendo historia en Canadá, que el talento de los mexicanos hace que el patrón lo pida año con año y que los mexicanos que deciden no regresar es porque han logrado hacer un patrimonio en el país y entonces pueden renunciar a la participación del programa. Pero el programa se va haciendo viejo en el buen sentido, acompañado de trabajadores cumplidores en Canadá, que es por eso que los pide, no es por otra cosa, sino por el gran desempeño que tienen. ¿Me da la que sigue, por favor? ¿No? En términos de antigüedad, ¿no? Si ustedes observan, más de 10 años tiene el 47% de los trabajadores. El 80% son nominales, esto significa que el patrón los pide año con año. ¿Me da la que sigue, por favor? Y finalmente, bueno, comentarles
que el trabajo del Servicio Nacional de Empleo no ha concluido solo en el envío de trabajadores agrícolas temporales para Canadá. Hoy, por instrucciones de la secretaria y del subsecretario, estamos impulsando nuevas acciones que seguramente el subsecretario las estará comentando con mayor detalle, pero esto es de manera general el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá.